Entonces, mis amados hermanos, a nosotros los que estamos en la casa del Señor, vamos a prestar mucho atención a la palabra del Señor, y los hermanos que están lejos, los que nos pueden acompañar en esta tarde, pues también, ¿verdad?, que tomen tiempo y que presten atención lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? Filipenses capítulo 2. Vamos a partir del versículo 12. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Damos lectura, mis amados hermanos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. Desde ahí queda un versículo 17, ¿verdad? 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo de gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Bendito sea el Señor. Amado Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú estás aquí para hablar a tu pueblo una vez más, Señor. Pido, mi bendito Dios, que tú unca, Padre Santo, oído de cada uno de mis hermanos, los que están presentes, Señor, los jóvenes, los pequeños, Señor. A mis hermanos, los que están lejos, Señor, te ruego, mi bendito Dios, que tú seas, que obres, Señor, que tú seas, Padre Santo, haga, Señor, mi Dios, resplandecer la mente, Señor, el rostro de cada uno de ellos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, de poder entender tu palabra, Señor. Pido, mi bendito Dios, que tú seas mi labio, Señor, que tú seas, Padre Santo, que hable, Señor, mi Dios eterno. No permitas, Señor, que yo me ponga a hablar con mi fuerza, Señor Jesús. Yo dependo de ti, Padre Santo, de tu palabra, de tu poder, de tu Espíritu, mi Dios eterno. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice a los que están lejos, Señor. Te ruego, mi bendito Dios, que tú seas mi bendito amado Señor Jesucristo, que obre, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, vamos a volver, mis amados hermanos. En esta tarde, Dios nos vuelve a hablar una vez más. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque Dios es Dios Todopoderoso y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. ¿Cuándo están aquí, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Él sabe lo que necesita su pueblo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos? Esta es una carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo. En la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Mis amados hermanos, si están prestando atención, muchas veces, mis amados hermanos, obedecemos cuando están nuestros hermanos, los que saben, los que dirigen la palabra, y obedecemos. Eso es bonito, eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando no obedecemos? Pero notemos lo que dice nuestro amado hermano apóstol Pablo. Cuando él estaba
todos los hermanos eran obedientes. Obedientes. ¿Por qué? Porque dice él, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Cuando el apóstol estaba, todos los hermanos eran obedientes a la palabra del Señor. Y dice, mis amados hermanos, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Noten, mis amados hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Lo que nos da a entender, o lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que los hermanos eran tan obedientes en la presencia del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, ahora en mi ausencia, ustedes deben de hacer más. Cuando el apóstol no estaba, el consejo del apóstol es que los hermanos en Filipenses, ellos debían de hacer más. Gloria al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué? El mismo texto dice, por nuestra salvación. Mis amados hermanos, lo mismo se aplica en nosotros. Si esto fue dirigido y fue administrado a nuestro hermano, lo de Filipo, este mismo es para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero me pongo a observar esto, mis amados hermanos, lo que dice la palabra. Si los hermanos de Filipo eran tan obedientes cuando estaba el apóstol, obediente. Obediente es qué hacer, qué debo hacer. Si vamos a orar, vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, los hermanos preguntaban en qué debía de hacer y ellos sabían lo que debía de hacer. Eso es ser obediente, eso es guardar mi mandamiento, dice el Señor, donde estuvo leyendo a nuestro hermano. Gloria a Dios. Eso es estar en un mismo sentir. Sabemos que somos cuerpo de Cristo. Ajá. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Cuando no somos obedientes y cada quien hace lo que quiere. O sea, entre nosotros, si hablamos de entre nosotros. Pero, ¿por qué razón, mis amados hermanos? Nuestro Dios, nuestro Señor quiere que aprendamos a ser obedientes como estaba nuestro hermano con el apóstol Pablo. Pero no que el apóstol Pablo no dice que ustedes eran tan obedientes cuando yo estaba y siga así como están. No, él dice ahora usted debe de hacer más. ¿Y por qué debía de hacer? ¿Por qué debemos o por qué debes hacer más? Cuando tu hermano no está. Por tu salvación. Mis amados hermanos, es tan importante entender esto. Porque muchas veces hay muchos hermanos que se portan tan obedientes cuando están los hermanos pastores, ministros, todos los que dirigen cada ministerio, y son tan obedientes. Pero ¿qué pasa cuando no están los hermanos? O sea, tenemos que entenderlo en ese sentido. ¿Qué pasa cuando no están los hermanos dirigentes, ministros? Los que entienden lo que dice aquí, los hermanos dicen, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a hacer? Porque nuestros hermanos no están, ¿cómo vamos a hacer? Entonces empieza a ayudar uno a los otros, empieza a hacer más. ¿Por qué? Porque cuando estaba el hermano pastor o el hermano ministro, ellos no están trabajando para el ministro, para el pastor, no. Cada uno de nosotros que estamos en esta tarde, estamos luchando, estamos peleando esta guerra para nuestra salvación, independientemente hablando. Aleluya, amén. Pero muchas veces, mis amados hermanos, no se entiende de esa manera. Quiero quedar bien con el hermano pastor, con el hermano ministro, y voy a hacer la lucha de quedar bien con él. No. Nadie está trabajando para alguien aquí, no. Estamos trabajando para nuestra propia salvación. Aleluya.
Gloria al Señor. Eso es lo que dice el hermano apóstol aquí. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Versículo 13 dice: pero tienes que hacer más, donde dice: sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy importante, mis amados hermanos. Miren, ¿qué pasa cuando somos tan obedientes cuando están nuestros hermanos dirigentes? Alguien dice: no hables eso porque viene el hermano pastor. ¿Tiene temor el pastor? No, no debe de ser así. O viene el hermano ministro y da cuidado. No. Debemos de tener temor a nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, el que nos da la vida. A Él es el que usted, no solamente cuando estamos nosotros aquí, no solamente cuando estamos entre nosotros, sino que donde quiera que usted vaya, en su trabajo, donde quiera que vaya, tenga en cuenta que el Dios que nosotros servimos, Él nos está mirando. Te está mirando, me está mirando a mí, todos. Gloria al Señor. Entonces, a Él debemos de temer, no a los hermanos ministros. Aleluya. Gloria al Señor. Claro está, mis amados hermanos. Si los hermanos pastores, ministros se dan cuenta cómo andas, pues claro, si te ama te va a decir que andas mal. Sí te va a decir. Pero si es una hipócrita, no va a decir nada. Déjalo, está bien. No, si nos amamos hay que decirlo, hay que advertirnos, hay que exhortar unos a los otros. ¿Por qué? Porque corre peligro nuestra vida. Gloria al Señor. Pero versículo 13 dice: porque Dios es quien obra. Una persona que entiende lo que debe de hacer es porque el Espíritu del Señor está ahí. Él es el que hace, dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su voluntad. Gloria al Señor. Es tan importante esto, mis amados hermanos. A veces, mis amados hermanos, el jueves, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que se habló el jueves? Hay un poder invisible que no podemos ver y también te puede mover de hacer cosas que no es la voluntad de Dios. Pero aquí en este caso, lo que está hablando el apóstol Pablo, el Espíritu, el poder de Dios está con los hermanos, como el querer y el hacer. Gloria al Señor. 14 dice: hacer todas las cosas sin murmuración. Mis amados, ¿qué es murmuración? Murmuración quiere decir: yo hago más que el hermano, yo entiendo más que el hermano. Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Y eso es porque estamos murmurando. Pero aquí el consejo dice la palabra del Señor: hacer todas las cosas sin murmuración ni discusión. O sea, no hagas esto, no discutas, no. Si lo estás haciendo para tu salvación y lo estás haciendo para la voluntad de Dios, siga haciendo. Haga más lo que debes hacer. Pero cuando alguien hace un poco, empieza a murmurar, empieza a discutir. Eso no es bueno delante del Señor. Esto es para usted y para mí. Gloria al Señor. Versículo 15. ¿Para qué, mis amados hermanos? Si lo hacemos, lo que acabamos de leer, si lo hacemos, dice, para que seas irreprensible. O sea, para que tus hermanos no vean tu error. Haga el bien para que tu hermano no vea tu error, tu mancha, tu pecado, tu error. Haga bien para que seas irreprensible y sencillo hijo de Dios. ¿Sí? Haces tu trabajo, gloria a Dios. Estás esforzando de hacer esto, hacer el otro, gloria a Dios. Pero, porque eres hijo de Dios. Pero si hacemos y murmuramos, discutimos, eso
nos dice que no somos el Hijo de Dios. Allá donde vimos en el campamento del hermano, si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres? Eso está fuerte. Y es la verdad. Gloria al Señor. Dice, mis amados hermanos, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, estamos en un mundo impío, en un mundo perverso, donde hay tanta forma que la gente peca de hablar, de hacer, de muchas cosas. Pero dice que en medio de este mundo perverso, usted y yo tenemos que ser un luz, luminares. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 16: sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de vida? La que está escrita aquí. Lo que nos está hablando en esta tarde es la palabra de vida. Gloria al Señor. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, y que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Mis amados, el apóstol Pablo dice, sosteniendo firme la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo de gloriarme en el día del Señor. Gloria a Dios. Ese es el orgullo bueno. El apóstol Pablo dice, cuando venga el Señor, yo me voy a gloriar en la venida del Señor. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque el apóstol va a estar allí, y todos los que estuvo escuchando al apóstol, ahí van a estar. Y dice, me voy a gloriar en el Señor. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Si llega ese día, hay dos peligros. Bueno, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? Uno es el que predica. Si la gente presta atención y lo toma y lo pone por obra, de seguro que van a salvar. Y el que predica, si no lo vive, se va a perder. O si el predica se cuida, se va a salvar, y el pueblo del Señor se va a perder. O sea, de ambos lados hay peligro. No quiere decir, mis amados hermanos, que yo estoy aquí, y si no me cuido y viene el día del Señor, ustedes se van y me quedo. O si yo me cuido y procuro de decir lo que dice la palabra. O sea, cada uno de nuestra salvación, esto se habla de nuestra salvación. Cada uno de nosotros, independientemente, debemos de cuidarnos. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el versículo 17 dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aunque lo que dice el apóstol, aunque él sufra por trabajar, por sacrificar su tiempo, su vida, pero él se goza, ¿verdad? Dice, me regocijo, comparto mi gozo con todos vosotros. Gloria al Señor. Versículo 18 dice, y también vosotros os ruego, regocijaos en la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, no sé cuántos de ustedes entienden esto, pero es importante que lo entiendan. Gloria al Señor. Voy a volver a
a retomar lo que es el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con este texto, mis amados hermanos, vamos a avanzar otra parte de la escritura. Gloria al Señor. Tenga eso en su mente, téngalo en tu mente, de que lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 12. Gloria al Señor. Mateo 7, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Capítulo 7. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, mis amados? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, lo que dice el apóstol Pablo, esto nos da a entender que hay dos puertas. La persona que entiende, las personas que son obedientes, lo que ha escuchado, lo que ha recibido, tanto en la presencia de los hermanos que dirigen o en la ausencia, hace más. Esos son personas que van a la puerta estrecha. Y los que no han entendido lo que tienen que hacer, va a la puerta ancha. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura ahí en el versículo 13, mis amados hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. ¿Estamos ahí? Amén. Dice nuestro Señor, esta fue la palabra de nuestro Señor, nos está hablando en esta tarde. Gloria, la palabra es palabra viva, eficaz. Gloria al Señor. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Qué es la advertencia aquí? La advertencia es entrar por la puerta estrecha. Usted y yo tenemos que entrar a la puerta estrecha, donde son pocos los que van entrando ahí. Gloria al Señor. Y luego dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. La puerta ancha y la senda ancha es donde muchos van. Y todos los que van ahí, ¿a dónde van? ¿A la vida o a la perdición? A la perdición. Gloria al Señor. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Gloria al Señor. No sé si alguno de ustedes se acuerdan lo que se había hablado aquí el jueves. Yo le hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya miraron cómo sucedió la fiesta allá en el pueblo? Y nadie respondió, ¿verdad? Si no ha entendido la puerta estrecha, si no hemos entendido conforme lo que leímos ahí, Filipenses 2:12, si no hemos entendido de ser obediente y hacer más, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando para entrar a la puerta estrecha o estamos yendo a la puerta ancha? Son dos puertas, solamente. Gloria al Señor. Pero aquí nos da, mis amados hermanos, es el mismo el Señor que está hablando aquí. 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos. Mis amados hermanos, la verdad es que yo pido al Señor, ¿verdad?, que cada uno de nosotros que estamos aquí, que todos entendiéramos y hacer esto, ser obediente y procurar, no tratar, porque tratar es
como querer y no está convencido que lo puede hacer. Procurar hay otra palabra, mis amados hermanos, perseverar. Es procurar, estás luchando, pero no te cansas, sigues y sigues. Gloria al Señor. Yo pienso que esa es la mejor frase que uno puede usar. Lo que yo entiendo, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros vamos a la senda estrecha, la puerta estrecha. Y vamos con tu propia fuerza no puedes. No puedes. Por eso necesitamos más la instrucción, necesitamos más que el Señor nos hable continuamente. De esa manera la palabra está viva en tu mente, en tu corazón, y no tienes menos posibilidad de desviar. Y cuando no, mis amados hermanos, hay más posibilidad que tú te desvíes, que vayas a la senda ancha, la puerta ancha. Eso es lo que hay en el mundo. Mis amados hermanos, es triste escuchar esto, pero la verdad es que yo personalmente he visto personas que asisten en una congregación y al rato uno lo ve allá, en el mundo. ¿Cómo uno lo ve? Ahora con la tecnología la gente comparte. Y no hace falta que alguien pregunte, ¿y no que estos hermanos son tus hermanos? ¿O si son? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Ha surgido esa pregunta. Aleluya. Ha surgido. Por eso, mis amados hermanos, si vamos a caminar la senda estrecha, la puerta estrecha, y vamos a ser obedientes, no necesariamente cuando está el hermano pastor, cuando está el hermano ministro, sino que tú mismo tienes que cuidarte de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo para tu salvación. No es porque va a decir, voy para que el hermano pastor sea salvo. No, ustedes no me están ayudando a mí. Usted tiene que luchar por su propia salvación. Yo estoy luchando por mi propia salvación. Yo, mis amados hermanos, yo no puedo salvar ni mis hijos ni mi esposa. No puedo. Mi lucha es personal. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a continuar la escritura, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Ahí el versículo 15 dice, aquí ya habla, mis amados hermanos, el Señor dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí nos advierte, mis amados hermanos, nos advierte aquí, ¿verdad? Que si vamos caminando la senda estrecha, la puerta estrecha, tenemos que tener muchos cuidados. ¿Por qué? Porque vienen falsos. Y si no te cuidas, para ti todo es bonito. Todo se escucha igual. Los hermanos es la misma Biblia que tienen. Y habla mejor y lee mejor. Si no nos esforzamos uno mismo. Pero si te cuidas, me cuido, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, de entender esto. Amén. Por tu salvación y por mi salvación. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dice el versículo 16, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto, ¿qué es fruto? Gloria al Señor. ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú vives? Muchos de nosotros podemos decir, está mi esposa y voy a hacer la lucha de tratar de no ofenderla aquí porque están los hermanos. Estoy tratando de quedar bien con los hermanos aquí. Pero saliendo allá y suelto una palabra y me pongo así. No debe de ser así. No debe. Y eso uno tiene que tener cuidado, mis hermanos. Mire, escuchen, humanamente, mis amados hermanos, puedes caer ese error. Puedo yo caer en ese error. Pero usted sabe lo que tiene que hacer.
¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer, mis amados hermanos? Gloria a Dios. ¿Sí? Porque Dios te habla. Tú no vas a poder vivir en paz con tu propia mente. Porque sabes que eres hijo de Dios y caíste en pecado. Lo más importante, un hijo de Dios, es reconciliar, pedir perdón. Perdóname. Claro que la persona que está ofendida no lo va a aceptar rápido. No, porque la ofendiste. Ajá, pero dale tiempo. Dale tiempo. O sea, esa es la forma de hacerlo, mis amados hermanos. Porque si tú vas a decir, no, yo soy un santo, no, aquí no pasa nada, eso es mentira del diablo. Eso no es cierto. No es cierto. Gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, dice, por su fruto lo conoceréis. Ahí hay una pregunta. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? O sea, hablando, aquí el Señor está usando algo natural para que usted pueda entender el mensaje. ¿Acaso usted puede recoger uva de los espinos? No. Un mata de uva da uva. Otro de espino da espino, no va a dar uva. Por eso es que si nosotros somos hijos de Dios, debe de haber fruto bueno. Pero hablando humanamente, si caemos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque dice, mis amados hermanos, primero tenemos que pedir perdón a la persona que ofendemos y después pida perdón a Dios. Porque no puedes ir a pedir perdón delante de Dios antes que tú pidas perdón a tu prójimo. No funciona de esa manera. ¿Y sabes por qué no, mis amados hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí sabe el Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro. Si lo sabe, no lo sabe. Amén. Amén. Un 90%. Eso es bueno. 30% no. Gloria a Dios. Dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú como hijo de Dios estás santificando el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hagas tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Así, papá, como tú haces que los ángeles te obedecen allá en el cielo, así quiero que me hagas a mí aquí en esta tierra. Y perdona, note lo que dice la oración, y perdona nuestra deuda, o como ustedes saben, perdona nuestra deuda o nuestra ofensa, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si tú no perdonas a la persona, es mentira que estás perdonando a la que te ofende. O sea que es muy importante alinear nuestra mente y entender lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Porque si no lo entendemos, mis amados hermanos, y pedimos perdón, y el profesor dice, no te voy a perdonar porque tú me lastimaste. Ah, pues también, a mí qué me importa. Como quiera ya pedí perdón. No funciona de esa manera. Es tan importante que cuide tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque este asunto no se trata de ti y de tu pastor. No. Este asunto se trata de ti y con el Salvador, con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy importante, mis amados hermanos, entender lo que dice la palabra. Por eso, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva en los espinos o higo de los abrojos? Así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un árbol malo producir fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La pregunta es, ¿usted quiere ser el árbol bueno y dé fruto bueno?
¿O usted quiere ser árbol malo y dar fruto malo? Porque un árbol que da fruto, bueno, vamos a hablar de manzana. Hay tamaños. Los menos, primero, grandotote y dulce. Ya los medianos ya baja la calidad, pero sigue siendo la misma fruta y bueno. Ya la última mano, pues ya son más pequeñitos, pero sigue siendo manzana y dulce. Así debemos de ser, mis amados hermanos. Debemos de ser ese árbol bueno y dar buen fruto. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mis amados hermanos, esta es la palabra del Señor. No es mía, es la palabra del Señor. Esa es la forma en que el Señor quiere hablar a su pueblo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a avanzar, gloria a Dios. Mateo 23, capítulo 23, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, aquí se trata de que usted cuide tu salvación y hacer más por tu salvación con temor y temblor. Usted tiene que entender que estamos en una senda estrecha, una puerta estrecha, apóstol. Gloria al Señor. Por esa razón es tan importante entender esto. Porque lo que vamos a leer ahorita, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a entender esto. Gloria al Señor. Ahí en el versículo 25, capítulo 3, versículo 25. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a empezar ahí a partir del versículo 23. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: y esta personaje, mis amados hermanos, lo que vamos a leer, eran los fariseos. Dice el versículo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado lo precepto de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debáis hacer hecho sin descuidar aquellas. Mis amados hermanos, aquí habla nuestro Señor. Fue una exhortación fuertísimo para los fariseos y escribas. Mis amados hermanos, creo yo que usted y yo no estamos a nivel de esa gente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esa gente era secretarios de conocimiento, hablando en estudio, el conocimiento de la palabra. Los fariseos, ellos entendían, mis amados hermanos, como dice nuestro hermano ministro, unos 90% de la escritura. Los escribas. Por eso digo que no podemos nivelarnos o estar en el mismo nivel con esa gente. Esa gente tenía mucho conocimiento y eran los que estaban enfrente. Pero ¿qué es lo que hacían? Lo que dice aquí, mis amados hermanos: porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Sí,
ellos estaban cumpliendo de hacer un parte. Y ahora pregunto, ¿usted hace esta primera parte o no lo haces? Porque los fariseos, ellos cumplían esa parte. Ellos estaban bien en esa parte. Pero ¿qué pasó? Aquí del amplio lado nosotros tenemos que cuidar, mis amados hermanos, la senda estrecha, la puerta estrecha. Cuando te desvías poquito, para, reflexiona si vas bien, si estás haciendo bien, estás dando fruto. No, tú mismo. No esperes que alguien más te jale, porque al llegar a alguien que te jale, eso duele. Uno mismo debe de entender esto. Ellos estaban haciendo un parte, pero ellos pensaban que era suficiente lo que hacían. Llega nuestro Señor, lo exhortaba fuerte. Tú haces bien esto, está bien, pero te descuidaste del otro lado, la justicia. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, ¿en dónde estamos, mis amados hermanos? Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia. Ellos no hacían justicia, ni la misericordia, ni la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis hacer. Haber hecho sin descuidar aquello. O sea, este es lo principal que usted debe de hacer sin descuidar lo que estás haciendo. Aleluya. De nosotros. ¿Cómo usted está? ¿Cómo estoy? Yo creo que si alguien tome nuestra foto y haga como miré a alguien que puso ahí, alguien grande, le puso un círculo, le puso un X así. ¿Por qué? Descalificar. Descalificar. Usted y yo tenemos que tener cuidado en eso. No quiere decir que estamos bajo la gracia de Dios, porque nuestro Dios es tan bueno y vamos a hacer lo que nos da la gana. No. No, usted y yo debemos de cuidarnos. Cuídense. Si estamos haciendo parte de lo que nos toca hacer aquí, vamos a seguir haciendo. Pero no hay que descuidar del otro lado. Aleluya. Gloria a Dios. No es necesario que usted publique lo que hace. No hay necesidad. Porque al publicar lo que usted hace, ya no tendrá recompensa. Si tiene esa posibilidad de ayudar a la gente, hágalo. El que está allá sentado en su trono, Él te está mirando. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es tan importante. Pero no dejen de hacer el uno el otro. Junto va. Gloria al Señor. Dice, mis amados hermanos, ¿por qué razón? Una vez más preguntamos. Lo estamos haciendo por la obediencia y con temor y temblor para nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 24. Guías ciego que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Señor Jesús, este está fuerte, está fuertísimo. Guía ciego que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tú puedes guiar a una persona que no ve, y mientras vas cuidando, esa persona te cuida de esos mosquitos, pero tragas el camello. Señor Jesús. 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Yo no sé cómo es esa palabra en inglés. Hipócrita es una persona que sabe actuar muy bien. Se porta tremendo donde están los hermanos. Pero fuera de eso, no.
Así estaban estos hombres. En la calle, en la sinagoga, era persona bien vestido, habla bien, hace bien salutación y todo. Pero era hipocresía. No era real. Por eso el Señor quiere que seamos reales. Realmente, hasta aquí puedo, más no puedo. El Señor te va a ayudar. Él te va a ayudar. Gloria a Dios. Pero hay que dejarnos ser realistas. No hipócrita. Porque esto era actitud de estos hombres. Gloria al Señor. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque limpiáis, noten lo que dice aquí, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, gracias a Dios, mi ropa está limpia, mi pantalón está limpio, me bañé antes de venir a la casa del Señor. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Hay buen pensamiento? ¿Hay amor en mi corazón? ¿O hay odio en mi corazón? A cada uno de nosotros, ¿cómo usted está? O ponemos foto otra vez y ponemos por ahí que sea. O sea, esto es para nosotros. Para nosotros. No podemos caer en estos errores, mis amados hermanos. No. Porque esto es lo que quiere decir la palabra. Ellos andaban bien limpio, bien ordenado, pero por dentro estaba mal. Gloria al Señor. Versículo 26 dice: fariseo ciego. No que hace un versículo anterior dice que ellos guiaban al ciego, pero aquí el Señor dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Primero de adentro. Hermanas cocineras, cuando usted lava su olla, ¿cómo empieza? ¿Empieza atrás o adentro? ¿Adentro? ¿Y por qué? Bendito sea el Señor. Mire, note cosa tan sencillo el Señor usa para darnos un mensaje. El Señor no está hablando algo difícil que no podemos entender. Está hablando algo sencillo para que usted pueda. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algo malo en nuestro corazón, nuestra mente, vamos a pedir al Señor con el poder de la palabra que se vaya fuera todo eso. Para que haya amor, haya misericordia, fidelidad en nuestro corazón. Entonces eso va a probar lo de afuera. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura, mis amados hermanos, versículo 26 leímos, ¿verdad? Acabamos de leer ahí. 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por fuera luce hermoso, pero por dentro está lleno de hueso, de muerto y de toda inmundicia. Señor Jesús, gloria a Dios. Parece, dice la palabra: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejante al sepulcro. Semejante al sepulcro. Señor Jesús, ¿qué es lo que hay ahí adentro de esa? Hueso muerto, donde tiene poco tiempo que está el difunto ahí, huele feo. Y así el Señor olía a este hombre. Póngale que no, porque andaba limpio afuera, ¿verdad? Pero delante del Señor, así Él nos puede ver, mis amados hermanos.
Si no hay algo bueno en nuestro corazón, en nuestra mente, el Señor nos ve así como sepulcro blanqueado, que solamente por fuera se ve limpio y por dentro está lleno hueso de muerto y de toda inmundicia, dice el Señor. Así también vosotros por fuera parecéis justo a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía y de iniquidad. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mis amados hermanos, voy a explicar un poco lo que entiendo esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos iban y chequeaban los huecos de los profetas y ve que está quebrado, y ellos lo reparaban y lo pintaban para que dé buena vista. Ellos lo hacían. Ay, Señor Jesús. Aleluya. Versículo 30 dice: y decís, esto es lo más importante que usted tiene que entender. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido su cómplice. El derramar la sangre de los profetas. Ay, Señor Jesús. Esto es autojustificación. No, yo no soy como aquel hermano, aquel es malo, no, yo soy buena persona, mira. No, hombre, yo entiendo y no voy a ser como él hace. Si yo fuera Pedro. No, si yo fuera, no. Eso es autojustificarse. Esos son personas que se levantan solito, va alto y de repente cae. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Es mejor esperar que otro nos hable, que otro hable de ti. Si tú haces buena obra, tú no digas nada. Allá al rato van a decir: conocí a tal persona, allá muy buena gente, me habló de la palabra y me invitó un taquito, una bebida, y nos despedimos y me fui contento. Mejor que otro hable de ti. Que no seamos como estos hombres. Porque estos hombres dicen: no fuéramos. Aleluya. Dice: el versículo 31 dice: así que dais testimonio en contra de vosotros mismos. ¿Qué dice el Señor? No, ciego, tú no te das cuenta que tú estás dando testimonio contra ti mismo. Eso quiere decir que cuando usted y yo hablamos mal de alguien, estamos hablando contra nosotros mismos. ¿Estoy mal, mis amados hermanos? Estos hombres hablan mal de los antepasados. Pero el Señor dice: tú mismo estás dando testimonio contra ti mismo. Por eso tengamos cuidado de no hablar mal de otro. Yo no soy como aquel, yo no soy como la hermana, como el hermano, yo no soy así. Y el que tiene espíritu del Señor no, tú eres así. Lo que tú estás hablando de esa persona, eso es lo que tú eres. Es lo que dice el Señor aquí. Estás hablando de tu mismo testimonio, contra tu testimonio. Gloria al Señor. Aleluya. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que soy hijo de los que asesinaron a los profetas. Gloria al Señor.
Mis amados hermanos, estos hombres parece que hacía más. O sea, humanamente, porque era maestro de la ley, porque era escribas, que tenía conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, y usted va a pensar, no, pues esta gente hace tantas cosas buenas. Pero cuando el Señor nos guiara para entender esto, estos hombres estaban mal. Y como dijo el apóstol Pablo allá, amados hermanos míos, ustedes son tan obedientes en mi presencia. Gloria al Señor. Me gustaría volver a leer ese texto una vez más. Filipenses 2. Gloria al Señor. Bendito el Señor. 2:12. Gloria a Dios. Dice la palabra. Aprenda esto de memoria, mis amados hermanos. Dice: gloria a Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta tarde? Que seamos humildes, que seamos obedientes. No por tu hermano, no, por tu salvación. Por tu salvación. Y ya cuando caminas, luchas con ejemplo, eso va a mirar tu hermano. Va a imitarlo, ¿cómo se dice? Va a copiarlo, vamos a decir. O sea, imitar lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tú haces lo que tú aprendes. Y eso es lo que nos va a ayudar, mis amados hermanos, por nuestra salvación. Gloria al Señor. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, a los que nos estuvo acompañando. Que el Señor los bendiga, los guarde donde quiera que esté. Bendiciones. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.